Para mediados del siglo XVI, los marineros portugueses habían llegado prácticamente a todos los rincones de Asia. No había prácticamente ningún rincón de Asia que no tuviese al menos un puerto portugués, o aunque sea eso pensaban los propios portugueses, porque todavía para esta época había mucho que descubrir. Si bien los territorios más importantes de Asia económicamente hablando, la India y China, ya tenían un puerto portugués, había un grupo de islas que estaba creciendo cada vez más en importancia económica y militar, que todavía no había sido siquiera contactado por los europeos. Estamos hablando del país del sol naciente, Japón, un territorio que, si bien nominalmente era un imperio, en realidad estaba enormemente fragmentado en un sinfín de pequeños dominios, cada uno gobernado por un daimyo, en una guerra constante entre sí. La belicosidad tradicional de los japoneses los hacía un excelente prospecto como socios comerciales, porque los portugueses no solo exportaban mercancías europeas, sino que también vendían sus poderosas armas. Y a su vez, la belicosidad tradicional de los japoneses va a hacer del archipiélago nipón uno de los lugares más difíciles para que los europeos se asienten. Si bien al final los portugueses van a lograr establecerse en Japón, primero los japoneses los van a probar en combate. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. En el año 1574, los españoles se van a enfrentar por primera vez a los piratas japoneses en la batalla de Manila. Si bien este va a ser el primer enfrentamiento entre españoles y japoneses, los nipones ya habían combatido con europeos unos años antes. Nuestra historia de hoy inicia en el año 1543. Ese año llegan a Japón los primeros europeos, portugueses, a bordo de un junco perteneciente al pirata chino llamado Guangxi. Los portugueses y los piratas de Asia Oriental tenían una especie de sociedad tácita, casi una relación simbiótica, y en gran medida el beneficio de uno derivaba en el beneficio de la otra parte. Muy probablemente por ese motivo es que este señor pirata chino lleva a los portugueses a Japón para que comercien sus poderosas armas de fuego europeas. La elección no era para nada casualidad. Japón era un país en guerra constante. Sus pequeños feudos estaban en guerra entre sí todo el tiempo. Y los líderes de estos feudos, los poderosos daimios, estaban ansiosos de conseguir nuevas maneras de sacar ventaja frente a sus enemigos. Por ese motivo, desde el primer momento que los portugueses pisan Japón, se vuelven toda una sensación. Los arcabuces portugueses se venden en Japón como pan caliente, y pronto aquellos daimios que lograban hacerse con estas poderosas armas empiezan a replicarlas. Por este motivo, muchos señores guerreros buscan una manera de asociarse rápidamente con los portugueses, que de repente son bienvenidos en gran parte del sur japonés. Ahora bien, los ibéricos no llegaban solo como comerciantes. También, a bordo de los barcos portugueses, empiezan a llegar misioneros jesuitas, con la expresa tarea de expandir el cristianismo en el país del sol naciente. Y al principio los daimios toleran a los jesuitas, teniendo en cuenta que tener una buena relación con ellos implicaba también tener una buena relación con los comerciantes portugueses. El problema llega cuando la fe cristiana empieza a arraigarse en el territorio. Esto de por sí ya era preocupante para los daimios, acostumbrados a los actores religiosos tradicionales, lo que producía una gran tensión. Pero encima los jesuitas van a auspiciar la destrucción de ídolos religiosos por parte de los nuevos conversos. El primer daimyo japonés en hacer algo en contra de los misioneros jesuitas es Matsura Takanobu, señor de la ciudad de Hirado, un puerto que se había transformado en la base de operaciones de los portugueses en Japón. Matsura Takanobu, amigo personal del pirata Guangxi que había llevado a los portugueses hasta Japón, había sacado mucho de la relación comercial con los europeos. Pero ahora, 15 años después de que los portugueses hubiesen puesto pie por primera vez en las islas japonesas,
La tensión social, producto de la expansión de la nueva religión, lleva al daimyo a tomar una decisión, y entonces, en 1558, decreta la expulsión de los jesuitas de todos los territorios a su cargo. Romper con los jesuitas implicaba necesariamente la ruptura con todos los europeos, y entonces los portugueses tienen que levantar campamento y buscar un nuevo puerto como nueva base de operaciones. La elección tenía que hacerse a conciencia. El nuevo puerto tenía que ser tolerante a los cristianos y a su vez debía estar lo suficientemente protegido como para cuidar los intereses comerciales portugueses. La primera parte era especialmente difícil, sobre todo teniendo en cuenta que las tensiones religiosas habían surgido en varios sectores de Japón, inclusive llegando a producirse asesinatos de mercaderes portugueses. Así que esto es algo que los portugueses priorizan y entonces deciden probar suerte asentándose en el puerto de Yokosuka, bajo la invitación expresa del daimyo del lugar, Omura Sumitada, quien permite el establecimiento de una comunidad cristiana en el lugar. Para los portugueses esto cerraba por todos lados. Omura Sumitada invita personalmente a los portugueses para que se asienten en el lugar en 1562 y un año más tarde el mismísimo daimyo va a ser bautizado, convirtiéndose así al cristianismo. Para los portugueses esta era una situación inmejorable. Habían conseguido un puerto seguro en la isla de Kyushu y encima el mismísimo daimyo se había convertido en un ferviente cristiano, tal vez demasiado ferviente. Sumitada, amparado en su nueva fe, decide destruir los templos budistas de su dominio y aparte termina destruyendo objetos religiosos pertenecientes a su clan, y esto es algo que varios miembros de su familia no pueden perdonar, produciéndose un levantamiento en su contra que culmina con la destrucción de Yokosuka. Los portugueses nuevamente se quedaban sin un puerto seguro en Japón, y entonces contactan nuevamente a Matsura Takanobu con la idea de volver a establecerse en Hirado, al menos hasta que pudiesen encontrar un nuevo puerto seguro. Es en este periodo convulso para los portugueses que llegan a Japón dos buques del reino ibérico, por un lado un galeón y por el otro una carraca, su escolta, capitaneada por João Pereira. Pereira llega en 1565 al puerto de la destruida Yokosuka y ahí encuentra a algunos jesuitas, a los que informa que su intención era llegar al puerto de Hirado. Los jesuitas, que se encontraban en el lugar porque Omura Sumitada había logrado recuperar el dominio de su territorio y que sabían que en Hirado no eran bien recibidos por órdenes de su daimyo Matsura Takanobu, sugieren a Pereira que en vez de ir a esa ciudad, se dirija a un puerto en la bahía de Fukuda, parte del dominio del daimyo cristiano Omura Sumitada. Pereira, que sabía que el reino portugués estaba buscando un nuevo puerto seguro en Japón, acepta la sugerencia y entonces se dirige a la bahía de Fukuda. Ahora bien, cuando Matsura Takanobu se entera de que los buques portugueses no van a ir a su puerto, como ya se le había informado, sino que van a ir al puerto de un daimyo rival, decide tomar represalias. Takanobu decide ponerse en contacto con comerciantes que esperaban la llegada portuguesa al puerto de Hirado y les propone un plan. Si los portugueses no iban a viajar al puerto que habían prometido, entonces lo mejor que podían hacer ellos era hacerse con las mercaderías europeas por la fuerza. El plan de Matsura Takanobu convence a estos comerciantes japoneses y entonces las dos fuerzas se disponen a armar un ejército. Para atacar a estos dos buques portugueses, Matsura Takanobu consigue 10 barcos y 60 botes a los que llena de soldados y entonces se dispone a atacar a los portugueses. Parece ser que la información viaja muy rápido y entonces Pereira recibe la noticia del enorme movimiento que había efectuado Matsura Takanobu, pero creyendo que eran falsos reportes porque no podía ser que cientos de soldados japoneses se movilizaran para atacar dos buques portugueses, desoye las advertencias. El problema llega cuando el 18 de octubre de 1565 João Pereira divisa la enorme flota de ataque de Matsura Takanobu. A bordo de esta gran cantidad de embarcaciones se encontraba una gran cantidad de samuráis del clan Matsura. El ataque
iba en serio, y siendo que Pereira había desoído las advertencias que había recibido, los portugueses no estaban preparados para el combate. La fuerza del clan Matsura se aproxima a las embarcaciones portuguesas, consiguiendo abordar la carraca de Pereira con mucha facilidad. Los portugueses a bordo, un par de decenas, a los cuales se les sumaban algunos esclavos y unos cuantos comerciantes chinos, tienen que organizar una defensa improvisada. El primer samurái del clan Matsura que consigue abordar la carraca dispara con una Tanegashima contra João Pereira, impactando en su cabeza. Bueno, en realidad en su cabeza no, impactando en su casco. El capitán portugués sobrevive, pero queda fuera de combate, siendo trasladado a su camarote. Muy rápidamente los defensores son abrumados y los japoneses toman el buque. Los cerca de 80 portugueses defensores son rodeados y el propio Pereira va a ser tomado como rehén. Parecía que Matsura Takanobu había triunfado y sin embargo, una vez que el golpe de la sorpresa pasa, los defensores se recomponen y se disponen a repeler a los atacantes. Y justo en este momento, el otro buque portugués, al que los japoneses parecían no haberle prestado atención, logra maniobrar y apunta sus cañones contra las pequeñas embarcaciones japonesas. Los disparos de la artillería europea son devastadores contra las embarcaciones niponas y además logran hacer flaquear a los atacantes en la carraca, quienes al final son repelidos por los defensores. Y una vez que la carraca está libre de atacantes japoneses, también apunta sus cañones contra las embarcaciones del clan Matsura. En muy poco tiempo, lo que parecía una batalla ganada para los japoneses se transforma en una derrota decisiva. Después de 2 horas de combate, las fuerzas del clan Matsura rompen formación y se retiran de la batalla. Los portugueses no solo habían triunfado, sino que lo habían hecho de manera decisiva. La noticia de la victoria portuguesa frente a las fuerzas del clan Matsura viaja por todo Japón. Hasta el momento los portugueses habían sido vistos como poco más que meros comerciantes. Su única participación previa en combate en las islas japonesas se había dado en 1561, cuando habían apoyado a un daimyo aliado con sus embarcaciones, pero nunca habían luchado contra fuerzas japonesas en sí. Los portugueses ahora podían imponerse frente a los belicosos daimios japoneses, y lo que deciden hacer es profundizar su alianza con el clan Omura, aceptando la invitación de su líder, el daimyo cristiano Omura Sumitada, de asentarse primero en la bahía de Fukuda, aunque el propio daimyo después va a trasladar a los portugueses a un pequeño pueblo de pescadores llamado Nagasaki, el cual no solo se va a transformar en la colonia portuguesa en las islas japonesas, sino que a su vez, en muy poco tiempo, también se va a transformar en el principal puerto para el comercio exterior de todo Japón. Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos, pero tienen ganas de ayudar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o si no, transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.